Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un domingo más a Arte entre Amigos. Hoy estamos con un capítulo que creo personalmente os va a causar sensación porque es un artista que desde mi punto de vista seguramente hay mucha gente que no lo conozca y sin embargo ha influenciado muchísimo a toda la cultura afroamericana mundial. ¿Qué tal todo, Alberto? Miguel, ¿cómo estamos? Yo muy bien. Venía escuchando un poquito de música para motivarme para hacer el podcast. Estoy como, yeah. Un poquito de rap, un poquito de Jay-Z. El artista que vamos a tratar hoy influenció a Jay-Z, el marido de Beyoncé. Y no sé si tenéis en mente el peinado que se hizo una vez este artista, productor, con una especie de mechones hacia arriba, como coletas hacia todos los lados. Era característico de este artista, de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, gran artista. Y una vida trágica que ahora veremos, Miguel. Corta pero intensa, como se suele decir. Tuvo una vida un tanto trágica, con muchos acercamientos hacia el mundo de las drogas y de hecho es esta aventura la que se lo llevaría por delante a una edad muy temprana, de solo 27 años. Una pena que falleciera tan joven porque este grafitero que se convirtió en el artista contemporáneo más cotizado podría haber sido lo que hubiera querido. Así que chicos, adelante podcast de Jean-Michel Basquiat. Bienvenidos chicos, chicas, a este capítulo sobre Jean-Michel Basquiat, nacido el 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn, Nueva York. De una familia que digamos que es bastante normal. Padre era un contable haitiano y su madre una diseñadora gráfica de origen puertorriqueño. Siendo diseñadora, ella le inculcó este amor por el arte, sobre todo porque le acercó a la lectura poética de autores como William Burroughs e incluso le hizo miembro junior del Museo de Brooklyn. Buena madre esa. Sus padres le inculcaron toda la cultura hispana y latina y esto se va a ver en todo su trabajo artístico, como cuando hace las calaveras, por ejemplo, pueden ser tanto de ámbitos anatómicos como vamos a ver o también religiosos y tradicionales de Haití. Se vio muy influenciado de todas las maneras por parte de sus padres y de hecho a la edad de 11 años era trilingüe, hablaba español, francés e inglés. Y su madre, como bien has dicho tú, le influenció mucho y no solamente con el tema artístico o poético, sino también porque le regaló un libro que cambiaría su vida a la edad de 7 años, puesto que con esa edad Jean-Michel Basquiat sufrió un accidente de tráfico. Él no conducía, sino que fue atropellado, obviamente. Sufrió diferentes lesiones y entre ellas le tuvieron que extirpar, de hecho, el bazo. El libro que la madre le regaló fue un libro de anatomía, el de Anatomía de Grey, y ahí es donde empezaría su pasión y su interés por la biología y la anatomía humana. Tenemos que decir que Anatomía de Grey no tiene nada que ver con la serie de médicos y sus relaciones amorosas en el hospital, sino que era un libro que incluía radiografías y diseños sobre el cuerpo humano, como tú bien decías, Miguel. Como estamos viendo, Jean-Michel era bastante inteligente, hablaba 3 idiomas, iba a los museos, pero la separación de sus padres le hizo, como cualquiera, me imagino, ¿no?, tener una infancia convulsa. Y esto lo digo porque estuvo en 5 colegios, yendo de uno en otro, porque empezó a despistarse, podemos decirlo así, ¿no? Bueno, a coquetear con otros mundos. Y terminó en el City Arts School con 16 años y aquí conoció a una persona que le marcaría estos inicios de su carrera. Conocerá a una persona llamada Al Díaz, pero antes de hablar de él, este libro de anatomía fue tan importante para Basquiat, puesto que en la década de los 60 y 70 en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, el tema del racismo, el tema de la xenofobia existía y existía mucho. Con todo esto, él se sorprendió mucho que la gente negra y la gente blanca fueran totalmente iguales por dentro, que la única diferencia era la piel, el color de piel, y por eso le causaba tanta impresión. Pero bueno, volviendo a Al Díaz y a su partnership con Jean-Michel Basquiat, estos dos artistas callejeros van a fundar un grupo o un personaje, digamos, que se llama Samo, que se escribe Samo,
y que significa en el lenguaje inglés same old shit o la misma mierda. Con esto lo que querían hacer los dos, tanto Basquiat como Díaz, era hacer reivindicaciones mediante frases provocativas, filosóficas, que atrayeran la atención del público y la escena artística neoyorquina. Lo que hacían era básicamente realizar grafitis, como hemos visto, por ejemplo, con Banksy en la primera temporada. Os invitamos a que escuchéis este episodio, puesto que así entenderéis más y mejor lo que es un graffiti y todo este street art, para no repetirlo ahora otra vez. Y utilizaban en este caso en concreto marcadores permanentes y aerosoles. Tenemos que decir que Al Díaz es el amigo malote que tus padres no quieres que te haga, porque Al Díaz escribía ya grafitis desde muy pequeño y tonteaba con el tema de las drogas y pandilleros, o sea que cuidado con ese Al Díaz. Y cuando conoció a Jean-Michel, retomó el gusto por hacer grafitis, aunque, como tú bien decías, Miguel, lo que hacía Simo era más que grafitis, era arte callejero. E insisto, escuchaos el capítulo de Banksy, que ahí Miguel y yo explicamos la diferencia. Seymour fue ascendiendo hacia la fama en el ambiente neoyorquino. Firmaba normalmente como Seymour, las letras que hemos dicho, S-A-M-O, y el símbolo de copyright. Y las declaraciones que hacían eran llenas de ironía y sarcasmo. Eran críticas sociales también, puesto que Al Díaz también era de origen latino, puesto que también sufría él este racismo que hemos comentado. Hay que tener muy en cuenta este punto, puesto que es un punto determinante en la obra de Jean-Michel Basquiat. El racismo y cómo lo denuncia y cómo intenta ponerlo en el foco para intentar cambiarlo. Estos mensajes solían ser enigmáticos, a veces incluso absurdos, en los que se incitaba a la reflexión, puesto que eran estos temas sociales, políticos o religiosos. Y, por ejemplo, una frase que escribían era Seimo as a mean of survival, que es básicamente Seimo como significado de supervivencia. Tenemos que decir que la firma de Seymour invadió los bajos de Nueva York y fue tan famosa que hasta la seguían las revistas. Igual que ahora Banksy sube a sus redes su trabajo, las revistas del Soho pues iban haciendo fotografías a donde estaban estos grafitis. Así que digamos que fue bastante relevante en la escena neoyorquina. Pero ya cuando Jean-Michel y Al Díaz ganaron este reconocimiento, decidieron separarse porque Michel quería pasarse al mundo del arte, meterse dentro de la escena más de galerías y más famosa de esta escena neoyorquina. Esto sucedió en el año 1979. El propio Jean-Michel Basquiat empezó a firmar como Seymour is Dead para promover este fin a su etapa grafitera. Basquiat utilizó el seudónimo de Seymour para saltar a la fama, como estamos diciendo, y para utilizar esto como captación, como foco para su obra artística, su obra pictórica. Sin embargo, al principio no le fue muy bien, en realidad, y estuvo conviviendo desde los 18 años con amigos o incluso viviendo en la calle, puesto que, como decíamos antes, sus padres sufrían el racismo, no tenían las mayores oportunidades. Su madre estuvo residiendo a caballo entre salir o no de instituciones mentales, puesto que sufrió problemas de salud mental. Como estamos diciendo, para sobrevivir, hasta entonces iba vendiendo postales, pintaba camisetas para sacar el dinero suficiente para poder sobrevivir. Y, por ejemplo, le llegó a vender alguna de estas postales a Andy Warhol, el cual se convertiría en una de sus mayores musas, por decirlo de alguna manera, en uno de sus mayores compañeros a la hora de producir. La verdad es que Jean-Michel Basquiat supo moverse muy bien en este mundo de famoseo. Conoció a artistas como Keith Haring, que antes de ser conocido, pues le pidió que le enseñara a la Escuela de Visual Arts de ahí de Nueva York. Y ahí fue, por ejemplo, cuando Keith Haring se dio cuenta de que Basquiat era Seymour, porque mágicamente, después de la visita de Basquiat a la escuela, apareció un montón de grafitis de Seymour. Sorpresa, ¿eh? Y, por ejemplo, la escena que dices tú, Miguel, de Basquiat vendiendo al mismísimo Andy Warhol unas postales, sale en una película malísima, bueno, malísima, a mí no me ha gustado nada, en la que David Bowie hace de Warhol y hace un papel para mí un poco lamentable. Yo no sé si lo hace aposta, pero lo quería traer porque, por ejemplo, David Bowie también era amigo de Basquiat, como Madonna, por ejemplo, también, con la que estuvo saliendo un par de meses. No era tonto Jean-Michel. No, definitivamente no, cuando fue capaz de hacer tanto en tan poco tiempo. Pero bueno, no nos desviemos del camino a la gloria de Jean-Michel, al estrellato, al reinado, ¿no? Que por eso dibujaba la corona de 3 picos. Hay que decir que el estilo artístico de Jean-Michel Basquiat
Es un estilo conocido como neoexpresionista. Básicamente es una corriente, para quien no lo conozca, que surge en torno a la década de los 60 o los 70 en Alemania y de ahí se exporta a Estados Unidos y al resto de Europa. El motivo del neoexpresionismo, la aparición de esta corriente artística, es como respuesta al minimalismo y al arte conceptual. Se basaba en utilizar muchas referencias de otros artes, como por ejemplo el surrealismo de Dalí o el pop art de Warhol, que lo juntarán, harán un mix en el futuro cercano, todo hay que decir, porque Jean-Michel, por desgracia, no estuvo mucho en este mundo. Y se basa básicamente en la expresión deformada de la realidad y se caracteriza por una agresividad a la hora de pintar, a la hora de hacer las pinceladas. Es como una forma de levantarse y de protestar, como lo que realmente está haciendo Jean-Michel Basquiat. A mí, formalmente, Miguel me recuerda un poco al cubismo de Picasso. Y digo formalmente porque en el capítulo de Picasso vimos que las composiciones que el artista malagueño hacía no eran innovadoras, sino que se basaban en el arte clásico. Pero Jean-Michel Basquiat también trabajó este tema conceptual y fue capaz de fundir imágenes, textos, para presentarnos una visión del mundo bastante teñida por el dolor. Como tú bien decías, Miguel, contaba la historia del pueblo afroamericano y es una historia bastante marcada por el racismo. Y en el año 1982, Jean-Michel Basquiat tiene todavía solamente 21 años y es cuando realiza su primera exposición en solitario, individual, en la que vende todo, en la que vende absolutamente todas las obras de arte y entre las que se encuentra una de la que queremos hablar, que fue creada en 1981. Esta se llama Untitled o Sin Título y posteriormente se conoció a nivel más coloquial, casual, como Skull o Calavera. Esta obra de por sí ya es una obra muy diferente a la mayoría de obras de Basquiat, puesto que Basquiat se caracterizaba por una brevedad a la hora de crear, era muy rápido creando, y sin embargo esta obra le llevó meses. Sí, la verdad que es una obra que impresiona bastante si podéis googlearla, porque es una muestra del arte de Basquiat. La obra muestra la dimensión interna y externa de una cabeza en la que los ojos están perdidos, por así decirlo, como si se hubiera lobotomizado ese cerebro, pero sin embargo muestra mucha actividad interior dentro de esa propia cabeza. Es curioso porque de cierta manera parece la representación de una cara con rayos X, en la que se ve mucha actividad tanto en la parte cerebral como en la parte de la mandíbula, donde se ven dientes fracturados, como una situación muy tensa, ¿no? En la que también aparecen cicatrices a mitad de la cabeza, entre los ojos, por lo que se puede llegar a entender también un poco por la lobotomía. Tenemos que decir que formalmente esta cabeza nos puede recordar a máscaras africanas, porque vamos a ver que Jean-Michel Basquiat casi siempre pinta a gente afroamericana, que es básicamente lo que trata su obra, sobre la racialidad, sobre la vida, sobre la muerte. Hay una frase que me gusta mucho del propio artista, de Jean-Michel, que es que él decía: no pienso en arte cuando estoy trabajando, trato de pensar en la vida. Y yo creo que esto se nota muy bien en toda su obra, porque al final Basquiat plasma toda su influencia en el trabajo que hace. Sí, va a ir evolucionando, va a seguir creando con un mismo estilo, pero en 1983 vamos a ver otra obra que se llama Horn Players, o bueno, traduciéndolo suena un poco extraño, se denominaría como jugadores calientes o músicos calientes, en este caso quiero entender como que están a tope. En este caso, esta obra de arte no es un solo óleo, sino que se trata de un tríptico en el que se representan dos músicos, un músico que aparece en la parte izquierda tocando el saxofón y otro en la derecha, y se puede ver cómo las notas de la música, de la melodía, van emanando de parte del instrumento del saxofón en colores más vivos, con un fondo negro, de tal manera que se va recalcando mucho toda la composición. En la parte central del tríptico aparece una calavera que mucha gente piensa que podría tratarse del propio Jean-Michel. Aquí se puede ver por primera vez uno de sus rasgos más inconfundibles, que es el escribir mucho en sus obras de arte, y no de cualquier manera, sino escribir y tacharlo. Y eso lo hace precisamente para que nos fijemos más, puesto que cuando vemos algo que nos dicen que no, nos fijamos todavía más. Y esto es justo lo que hace Jean-Michel. ¿Cómo es la psicología humana, Miguel? Vas justo a lo tachado.
Pero sí, esta obra me parece muy interesante porque muestra las influencias de Jean-Michel, como es el arte callejero, con esos textos que podrían ser entendidos como grafitis, el jazz, como hemos dicho al principio, Jean-Michel tenía un grupo musical de jazz, incluso la anatomía del libro que le regaló su madre, pero también, y más importante, la representación de sus héroes afroamericanos, porque este arte tan colorido y tan vibrante mostraba la historia realmente del pueblo afroamericano. En este caso, como los músicos de jazz al final destacaron básicamente Chet Baker, por ejemplo, que es uno de los músicos representados, como ídolos del propio artista. Y hay que decir que algunas de las palabras que aparecen en esta obra no son aleatorias. Bueno, hay que decir que nada de lo que hacía Jean-Michel era aleatorio. Él mismo lo decía, que cada pincelada, cada línea tenía un significado. Pero hay algunas que se pueden encontrar aquí como ornitología, que es la ciencia que estudia los pájaros. No es una palabra banal, sino que se debía a uno de los discos iniciales de este músico. También me parece aquí muy interesante, como tú comentabas, que es un tríptico, porque tenemos que decir que Jean-Michel utilizaba los elementos que encontraba en la calle para componer sus obras, que esto es bastante curioso, porque empleaba materiales reciclados como puertas o incluso embalajes, ventanas, y por eso no es el típico cuadro que encontrarías en un museo tradicional. Este cuadro es un reflejo también de que Jean-Michel mezclaba la cultura más popular, como el tema del arte callejero, con elementos de cultura elevada, como es la música jazz, etcétera, ¿no? Porque al final en su obra convive lo cotidiano con lo extraordinario. Era capaz de combinar estas imágenes y estos textos y creaba una visión bastante particular del mundo. En referencia a esta historia que Jean-Michel creaba, podemos saltar al siguiente cuadro, que es Hollywood and Africans, que es del mismo año, que es una crítica a la representación de los afroamericanos en la cultura popular. Y este cuadro del año 83 se trata de un acrílico y pintura en un canvas. Y no es una pintura demasiado pequeña, precisamente tiene más de 2 metros de ancho por otros 2 metros de alto, con fondo amarillo. Aquí representa a un trío de figuras en el que aparecen el músico de rap Ramel C y el pintor Toxic, y aparece él mismo también en la parte derecha. Y sirve este cuadro como un alegato, como para ponerlo en el foco el racismo, otra vez. Valga la redundancia porque lo estamos repitiendo todo el rato, pero es que es justo uno de los temas principales de Jean-Michel Basquiat, cómo se levantó frente a las injusticias. En este caso se denuncia cómo los artistas afroamericanos en Hollywood representaban solamente algunos papeles muy concretos, como podía ser los de gángster, los de caña de azúcar, tabaco. Son palabras que aparecen en este cuadro para indicar claramente cuáles eran los papeles que representaban, ¿no? Como que eran del barrio, marginales, y no tenían acceso a otros. Totalmente de acuerdo. Aquí me gustaría destacar, por ejemplo, el capítulo que hicimos en la primera temporada de Todo a la vez en todas partes, porque precisamente también trataba sobre el tema de los actores asiáticos en Hollywood. Pero sí, en este caso, Basquiat, en este cuadro, quiere marcar esa limitación que tenía la gente de color para acceder a papeles principales y protagonistas de las películas. Y gracias a Dios ahora tenemos actores buenísimos como Denzel Washington, no sé, se me ocurren millones. Pero en este cuadro también aparecen palabras tachadas, que es lo que antes Miguel decía, que era para que nuestra vista se fijase precisamente en ellas, y es muy interesante, la verdad. Aquí tenemos que decir que Jean-Michel ya gozaba de una fama elevada dentro del Círculo de Nueva York, y su siguiente movimiento, que fue colaborar con Andy Warhol, ya fue exponencial. Aquí fue una gran simbiosis por parte de ambos. Andy Warhol estaba decayendo un poco en su popularidad artística, cosa que explicamos en el capítulo de Andy Warhol, la primera temporada, lo puedes escuchar. Y Jean-Michel Basquiat utilizó a Andy Warhol, a ese papa del pop art, a esa figura divina, para asentarse definitivamente en el trono del arte. Claro, porque Jean-Michel Basquiat siempre fue muy criticado porque sus cuadros eran muy rebeldes y mostraban esta situación de racismo de la sociedad americana. Y utilizó su amistad con Andy Warhol de escudo en cierta medida, porque al final Andy Warhol también lo vimos en su capítulo. Se creó un personaje para tratar con la prensa. Y en este sentido le enseñó a saber pasar de esas críticas a Jean-Michel Basquiat. Pero lamentablemente Andy Warhol falleció y Jean-Michel Basquiat volvió a enfrentarse a los problemas de adicción que tristemente acabarían con él.
Aquí realizan una serie de cuadros, en torno a 40 cuadros, si no me equivoco, que se llamaban A Cuatro Manos, Four Hands, Basquiat y Warhol. Algunos de los cuadros que realizan que son muy importantes, muy representativos, son como el Arm and Hammer 2, Brazo y Martillo, en español, en el que se representan y se mezclan ambos estilos pictóricos, el estilo de Warhol y el estilo de Basquiat. Otra de las obras que es bastante famosa y característica es la de La Última Cena o Last Supper, en el que pintan diferentes sacos de boxeo, exactamente 10, si no me equivoco, Alberto. Esta es una crítica a la religión llevada a cabo por parte de los dos, en uno de los 3 picos de la corona de Basquiat, que era el del boxeo. Sí, yo recomiendo a todos que reescuchéis el capítulo de Warhol para comprender mejor este tramo, pero básicamente estas colaboraciones empezaban con Andy Warhol haciendo su trabajo icónico pop, mostrar marcas icónicas, y luego Jean-Michel Basquiat pintaba encima con esa potencia casi caótica que muchas veces tapaba lo que Warhol dibujaba. Pero a mí me gustaría destacar, ya que antes lo nombraba, como la ausencia de Warhol le llevó en cierta forma a su muerte. Uno de los últimos cuadros que Jean-Michel pintó, que es Reading with the Dead, que pintó en 1968, y me parece que es un cuadro muy interesante porque fue tachado en esta última etapa al juntarse con Warhol de comercial. Sin embargo, este cuadro, que es bastante misterioso y que refleja temas como la vida y la muerte, recupera esa potencia para mí que tenía la obra inicial Basquiat. Riding with Death o Cabalgando a la Muerte es un cuadro que tiene un fondo marrón, ocre, y en el que se representa a una persona negra cabalgando un esqueleto, cabalgando un cuerpo que no sabemos si es blanco o negro. Otra vez es la crítica del racismo en el que todas las personas, todos los seres humanos somos iguales por dentro, lo único que cambia es el exterior. El estilo pictórico de Basquiat, como vamos viendo, va evolucionando mucho de utilizar solamente acrílicos a tener una simbología mucho más potente, como se trata en este caso. También hay que decir que Basquiat hace referencias de muchos otros artes, del pop art con Warhol, del surrealismo, y en este caso en concreto hace una referencia a un cuadro de Leonardo da Vinci. Hace una referencia al cuadro Illustration for His Thoughts on Virtue and Envy. Es una ilustración de los pensamientos de la virtud y la envidia. Si lo buscáis es bastante curioso, es un sketch, es un croquis de Da Vinci en el que se representa prácticamente lo mismo. Sí, la verdad es que un poquito de plagio, quizá. No, la verdad es que Basquiat lo elevó a una dimensión increíble porque es una metáfora de cómo todos al final vamos a morir, ya seamos blancos, negros o de cualquier raza, y es muy interesante. Son los temas que Basquiat trata en su obra, la identidad racial, la historia afroamericana, y aquí podemos ver, por ejemplo, cuadros que dibuja la brutalidad policial, por ejemplo, el cuadro de The Policeman, The Death of Michael Stewart, que es un cuadro de 1983, que es un cuadro que se realiza cuando el amigo de Jean-Michel, que era un artista y modelo, le pilló a la policía haciendo grafitis en el metro de Nueva York y le dieron una paliza y falleció a los 3 días. Este cuadro en el que se ve una persona negra, una silueta negra en el medio, y a los lados aparecen 2 inspectores de policía con la cara rosa, representando que eran blancos, uno de ellos incluso con los dientes en forma de sierra, como si se representase que es un depredador. Es una denuncia a más no poder del racismo, de la brutalidad policial, y es el inicio, imaginaos, es el inicio de un movimiento que a día de hoy todavía se sigue produciendo 40 años después, que es el de Black Lives Matter. Desde luego que la obra de Jean-Michel promovió de forma significativa la igualdad entre las razas, lógicamente, al denunciar todo este tipo de situaciones. Una cosa que me gustaría añadir es que muchas veces en su cuadro, Miguel lo ha dicho antes, me parece, el artista incluye una corona de 3 puntas, porque Basquiat decía que los linajes reales eran la poesía, la música y el boxeo. Y esta corona muchas veces la colocaba sobre sus héroes, pero también era una corona de sufrimiento, porque no era una corona del rey, sino era una corona del santo, y muchas veces era una corona espinada, ¿no? Como la de que podemos ver en Jesucristo cuando es crucificado. Es muy interesante toda esta provocación que Jean-Michel crea, y me gustaría preguntarte, Miguel, ya llegados a este punto, ¿crees que la popularidad de Basquiat hoy en día es una reflexión justa o está en parte influenciada por la trágica narrativa de su vida? Yo creo que la narrativa de su vida produjo que saltase al estrellato a título póstumo todavía mucho más, que se le conociese más, puesto que fue como un artista precoz. Bueno, fue como no, fue un artista precoz
Sin embargo, este cambio de arte, este neoexpresionismo americano que realizó denunciando el racismo, recalcando que todos somos iguales por dentro, iniciando el movimiento de Black Lives Matter, a mí, desde mi punto de vista, fue un revolucionario que ha tenido impacto y va a seguir teniendo impacto muchísimos años y décadas después de su fallecimiento. Es una gran pena y una tragedia haberlo perdido a una edad tan temprana, pero el que haya realizado más de 1000 pinturas en un espacio de tiempo de una década, poco más, es una barbaridad. Tiene también uno de los cuadros más caros de la historia, con una venta de más de 150 millones de dólares. Y sigue influyendo tanto a la cultura afroamericana como al mundo entero, puesto que estaba haciendo lo que se hace hoy en día, pero 40 años antes. Por lo que para mí no. Pudo ayudar un poco, pero no. ¿Y para ti? Pues mira, a mí hay un dato que has dado que me parece muy interesante remarcar, que es que era una crítica al cinismo de la sociedad americana y en general a la sociedad mundial, porque Jean-Michel era considerado una especie de rey de la pintura, pero luego cuando salía a la calle no podía ir en taxi porque su color de piel era diferente. Y esto al final, quieras que no, me parece muy potente y muchas veces se tergiversa, al igual que pasaba con Frida Kahlo, pues se pone la corona de Basquiat en calcetines y pierde la potencia del mensaje. Y yo creo que eso no hace justicia a la obra de Basquiat, que para mí es considerada muchas veces demasiado poco valorada, a pesar de que se haya pagado 150 millones por él. Pero bueno, me imagino que es la sociedad lo que pasa, ¿no, Miguel? Es curioso, ¿no? Cómo al tratarse de un artista negro fue menos conocido al principio. De hecho, no se conocen tantos artistas negros como blancos y no es porque no los haya, porque la sociedad no los ha dado a compartir. La verdad, chicos, yo creo que recomiendo a todos que busquéis más sobre su obra, porque nosotros el tiempo que tenemos no nos da tiempo a hablar sobre las 1000 obras que tiene. Ya nos gustaría, pero tendríamos que hacer 10 capítulos. Y como siempre, chicos, dejad vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre el episodio. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Y no os olvidéis de darnos 5 estrellitas, un like y nos vemos pronto. Así que adiós. Chao.